Bienvenido cada uno de ustedes una vez más para poder tener un estudio acerca de la palabra de Dios. Palabra que es predicada en cada continente, palabra que es hablada en muchos idiomas, palabra que es dada a toda persona. La Biblia se cumple, la palabra de Dios es infalible. Podemos ver a lo largo de la historia cuántos libros se han escrito, pero hay un solo libro que tiene tanta riqueza espiritual y solamente lo tiene la palabra de Dios, porque esta palabra es la que es predicada en todo el mundo, porque fue Dios el que inspiró a aquellos hombres y mujeres que dejaron esa escritura, que es un manual, que es una guía para que nuestra vida sea una vida agradable a aquel Creador que nos dio la vida. De esa manera tenemos que comprender que cada vez que podemos aprender, cada vez que se nos permite, como en esta ocasión, se me da el privilegio de poder compartir una vez más, por gracia y misericordia del Dios Todopoderoso, esta palabra. Es un gran privilegio. Asimismo, al que la recibe y que la escucha, de igual manera es un privilegio. Porque esta palabra edifica y, como dice un escritor, el apóstol Santiago, tiene el poder, escuchen esto, tiene el poder para salvar nuestras almas. Significa esto de que no solamente es de comprenderla, leerla, memorizarla, sino aplicarla a nuestra vida. Antes de iniciar de lleno con el tema, voy a orar para que sea Dios el que dirija las palabras que serán compartidas y que de igual manera usted pueda recibir ese mensaje y le sea de edificación y bendición. Señor amado, gracias una vez más, Padre, por tan grande misericordia. Padre mío, permite que tu palabra sea anunciada y predicada una vez más, bendito Dios. Permite, oh Dios, que podamos servirte, Señor, de la mejor manera posible, y permite, Padre, que cada oyente sea edificado y las vidas sean cambiadas y transformadas por el poder, Señor, que hay en tu palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. El tema es bastante, pero bastante importante y necesario que lo apliquemos a nuestra vida. Y el tema, usted puede ver ahí, lo titulamos La dicha del perdón. Repito, la dicha del perdón. Perdón es una palabra que aparece en la Biblia muchas veces. Significa el hecho de poder olvidar una ofensa, significa el hecho de poder pasar por alto una transgresión, pero del punto de vista bíblico es el regalo más hermoso que Dios le dio a la humanidad, el regalo del perdón. Cristo vino a morir a esta tierra, a ser crucificado como un delincuente, aunque no lo era, pero lo hizo ¿por qué? Primeramente porque de tal manera nos amó, nos ama y nos amará siempre. Pero también lo hizo para regalarnos el perdón. Sabiendo nosotros que tenemos ese privilegio de poder recibir ese perdón tan maravilloso, hoy démosle gracias porque hemos sido perdonados. Y necesitamos así cada día ser perdonados por Él. Aunque bien está escrito, tenemos que ir brillando cada día como la luz del día, mejorando nuestra vida, nuestro caminar. Pero necesario es que recibamos ese perdón y lo pidamos todos los días. Pero de igual manera tenemos que aprender cómo funciona este perdón tan hermoso. Que Dios viene y nos perdona, pero también demanda de nosotros que también perdonemos las ofensas de los que nos ofenden. Vamos a ir a la lectura, por favor. Evangelio según Mateo. Uno de los escritores que dejó acá plasmada la escritura es Mateo, un cobrador de impuestos, un publicano, dice la escritura que era él.
Y ahí en el capítulo 18 y en su versículo 21. Mateo capítulo 18 y su versículo 21 nos dice la escritura. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, vean qué pregunta le hizo él al maestro. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo repito del 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta pregunta es muy interesante que la revisemos porque viene al tema. Y Pedro acá está haciendo una pregunta que todos nos la hemos hecho, como él se la hizo. ¿Cuántas veces puedo yo perdonar o debo yo perdonar al que me ofende? Porque él había comprendido que el Señor le hablaba de perdón. Ese perdón que viene de parte de él, pero ese perdón también que debemos de dar nosotros. Hay una base también importante que podemos traerla en este momento para que usted la medite. Solo se la voy a decir, ya que es un pasaje muy conocido. Usted puede buscarlo ahí en el capítulo 6 de Mateo. Solo le invito a que lo busque, lo revise. Si tiene usted curiosidad y el deseo de ver en qué me voy a basar para decir esto. Y es que ahí nos habla acerca de la oración modelo. La oración modelo que encontramos es el Padre Nuestro. Abarca muchos aspectos el Padre Nuestro, pero vamos al tema del perdón y hay algo bien importante que resalta ahí. En una parte de esta oración, el Señor Jesús nos enseñó a decir, Padre, perdona nuestros pecados o perdona nuestras ofensas. Así, esta es la parte difícil para muchos, a todos nos cuesta, claro, pero no es imposible. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vean qué fácil es decirlo. Se tarda uno menos de un minuto en poder decir esta frase. Pero a la verdad vivirlo es el detalle importante. Pero cuán beneficioso es para cada vida el poder no solamente recibir el perdón divino, sino poder dar también ese perdón al que nos ofende. Entonces recuerdo lo que dice esta oración del Padre Nuestro, y dice, Padre, perdona nuestras ofensas o pecados, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vemos ahí las dos vías del perdón, porque se está pidiendo a Dios que Él, por su misericordia y su gracia, nos perdone, ya que es necesario que cada día nos acerquemos a Él y le pidamos perdón por las cosas que hemos hecho, que a Él no le agradan. Pero también importante el siguiente punto, que es, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pidámosle a Dios que nos ayude en este punto tan importante. Entonces, basado en esto, el apóstol Pedro viene y hace la pregunta, pero ¿cuántas veces he de perdonar? Porque si alguien viene y me lastima, ya sea verbalmente, hasta puede ser físicamente, yo puedo decir, le perdono 1, le perdono 2, le perdono 3, le perdono 4, quizás exagerando un poco. Pero esta pregunta se la hizo él como hombre y dijo, pero si pasa 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Y él pregunta en el versículo 21, dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si pega contra mí? Y le dice, ¿hasta 7? O sea, 7 es bastante, le dice. El Señor responde, no, le dice, te digo que hasta 70 veces 7. Si usted multiplica eso, ¿verdad? Pues le va a dar un número de algunos cientos de veces que hay que perdonar. Pero en esta parte la Escritura está hablando no solamente en el punto de hacer un cálculo, ¿cuántas veces serán?
sino que está hablando que constantemente tenemos que perdonar nosotros al que nos ofende. Significando eso, y vean cómo es la palabra ahí de exigente para nosotros. Y es que nos dice que si este hermano o hermana, nuestro prójimo, pecare contra nosotros hasta 70 veces 7, de igual manera tenemos que perdonarle 70 veces 7. Así es la exigencia bíblica, hablando del perdón. Pero para que el apóstol Pedro comprendiera, y para que también usted y yo comprendiéramos, el Señor narra una de las parábolas más interesantes que podemos encontrar, la cual nos trae una enseñanza muy preciosa. Y dice en el versículo 23, vamos a leer: por lo cual, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ponga atención a los números, 10,000 talentos. Vean lo que la parábola enseña. El Señor nos dice acá, hablando de esta forma figurativa, una parábola, y le dice que había un rey. Es figurativo, significa que esto habla del Señor, nuestro Dios, que quiso ponerse a cuentas con sus siervos. Y había un siervo que le debía 10,000 talentos. Era la cantidad de dinero, la moneda que se usaba en aquel tiempo. Pero ponga atención, ¿verdad?, a estos números que nos son de provecho poder aprender. Dice 10,000 talentos. Y dice en el 25, a este, dice, como no pudo pagar, ahí está usted y estoy yo que no podemos pagar por nuestros pecados, eso significa, dice, a este como no pudo pagar, voy leyendo y explicando un poco de una vez para que comprendamos, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Veamos el ejemplo de este deudor. Este deudor debía algo que no podía pagar, que la figura son 10,000 talentos, pero significa esto, que es la carga de pecado. Todo hombre y toda mujer, nacidos de mujer somos todos, venimos con pecados que hemos traído incluso en la genética. Venimos con cosas realmente que nos llevan más al pecado que a la santidad, afectados por la caída del primer hombre que fue Adán. Entonces el hombre acumula, imaginemos un hombre promedio que ha vivido 50 años, que nunca se ha acercado a Dios a pedirle perdón. Esa deuda él no va a poder pagarla. Por eso es que sabemos y entendemos que hacer una obra en favor de alguien necesitado es buena. Pero si un hombre que vive 50 años y regalara su dinero e hiciera buenas obras, pero no se arrepintiera, pero no fuera a los pies de Cristo, pero no se cubriera con la sangre del Señor y que por esa sangre él fuera libre de pecado, él no puede pagar esa deuda. No se puede pagar con obras, no se puede pagar con dinero. La única forma de quedar exentos de la condenación eterna es a través de Jesucristo, que derramó su sangre preciosa. Entonces significa esto que este hombre no podía pagar, que esa es la humanidad. La humanidad no puede pagar por sí sola la carga y la deuda de pecado que lleva cada uno encima. De esta cuenta dice que el rey dio la orden. ¿Qué orden dio? Que vendieran a este hombre, que vendieran a su esposa, que vendieran a sus hijos, que vendieran lo que tenía y que se le pagara la deuda. Eso era lo justo. ¿Sabe qué significa esto? Que todo hombre y toda mujer en esta tierra es merecedor del fuego, del infierno y la condenación. Eso somos merecedores todos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos enemistados por el pecado. El pecado está entre Dios y nosotros, nos aparta. Si no hemos sido reconciliados ni perdonados, nos aparta y nos divide. Entonces, este pecado está ahí. Y si el hombre muere en ese pecado, la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y también nos dice ahí la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que la paga, escuche esto,
La paga del pecado. Esto no lo ven las personas que pecan todo el tiempo, constantemente. Disfrutan el pecado, se deleitan en el pecado, pero la Biblia nos dice claramente que la paga de ese pecado, la recompensa de ese pecado es la muerte. Y la muerte no solamente física, sino la muerte espiritual, alejados de Dios y en condenación. Entonces, todo hombre y toda mujer no puede quedar libre de la condenación, sino que es justo que el hombre vaya a condenación, porque eso es la paga del pecado. Pero veamos qué sucedió. Dice el versículo 26. Si alguien acaba de conectarse, le invito a que busque Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículo 26. El tema es la dicha del perdón. Dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo. Vean qué le decía este siervo a su señor: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Veamos la súplica y el ruego. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer cuando uno quiere arrepentirse y uno quiere recibir el perdón divino? Es reconocer que tenemos una deuda, reconocer que somos pecadores, significa esto. Y acercarnos al Señor y suplicarle que Él nos perdone, y que solo a través de Cristo podemos ser perdonados. Es doctrina bíblica y básica, la cual compartimos en este momento. Y dice lo siguiente, leo nuevamente el 26. Entonces aquel siervo postrado, dice, le suplicaba, vean, se humilló, reconoció que él no podía pagar esa deuda, y decía: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, dice, ¿movido a qué? Movido a misericordia. ¿Qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Vean lo que sucedió acá. Dice que su señor, al ver el arrepentimiento, al ver la súplica, al ver el clamor de este deudor, fue movido a misericordia, fue movido al amor, fue movido a la bondad, fue movido a la piedad. ¿Y qué hizo? Perdonó a aquel deudor. Quiere decir esto que todo aquel hombre, toda aquella mujer, y yo le invito a usted que me escucha, si usted no ha recibido el perdón de Dios a través de Jesucristo, es hora buena que usted pueda hacerlo. Que todo hombre que se acerca a Él, se humilla, le reconoce, tiene la oportunidad de ser perdonado. Pensemos en una deuda. Todos hemos tenido deudas o tenemos alguna deuda. Una deuda bancaria, por ejemplo, cuando es alta realmente es de aflicción, cuando uno ve que el trabajo no rinde mucho, o quizá perdemos el trabajo. Y qué difícil estar uno endeudado, más si es de años. Pero con esa deuda se acaba, se siente un alivio, una tranquilidad, porque uno ya no debe. Puede uno pasar frente a la persona que uno le debe, puede uno pasar frente a cualquier lugar donde uno tuvo una deuda, pero ya está libre de deuda, no hay problema. Así es el hombre. Cuando ya está libre, cuando ya está perdonado por Dios, tiene el acceso libre a poder orar, comunicarse, alabar y adorar a su Padre porque ha sido perdonado. Esa es la dicha del perdón. Aquí está el ejemplo. Dice que su Señor, al ver la súplica y al ver ese clamor que este hombre tenía, dice que fue movido a misericordia, amor, significa eso, misericordia, y le perdonó la deuda, dice. Vean qué ejemplo. Cuando usted ha sido perdonado, usted puede respirar tranquilo. Le ponía el ejemplo de una deuda bancaria. Cuando usted ya no debe, qué descanso, qué alegría. Duerme usted más tranquilo, no tiene pena, llega la fecha que usted pagaba y solo se recuerda que tenía usted esa pena de pagar. Pero ahora usted ya está libre, no debe. Está totalmente exento, ¿verdad?, de que le vayan a buscar, le vayan a cobrar, porque está libre. Así es el hombre que se acerca a Dios. Y el hombre que recibe perdón, así se siente de bien y dichoso el hombre que ha sido perdonado por Dios. Pero ahora vamos a la otra parte. Y dice el versículo 28. Vean qué sucedió. Pero saliendo aquel siervo, ¿qué siervo? El que había sido perdonado. Ponga atención a esto. Halló a uno de sus consiervos, dice, o sea, uno que era igual que él, que le debía, ¿cuánto le debía? 100 denarios. Ponga atención a los números, por eso le decía hace un momento. 10,000 talentos le perdonaron a él y ahora aquí le debían una cantidad menor a la que a él le fue perdonada. Ponga atención a esto.
Dice que había un hombre que le debía a él 100 denarios. Y haciendo de él significa tomándolo del cuello, tomándolo por la fuerza. Dice que le ahogaba. Por eso digo que del cuello, porque le ahogaba, lo tomaba de acá, ¿verdad? ¿Y qué le decía? Págame lo que me debes, págame lo que me debes y págame lo que me debes. Vean la actitud de este hombre. Él fue perdonado, él fue libre de deuda y ahora se encontró a otro consiervo, a otro hombre, el cual le debía una cantidad menor a la que a él le perdonaron, que eran, dice aquí la palabra, 100 talentos, que realmente es diferente a lo que le perdonaron al otro, que primero fue el ejemplo que revisamos y leímos. Acá vemos esta diferencia. Cuando él encuentra al hombre que le debía tan solo 100 denarios, lo toma, lo sacude, dice, y le exige, págame lo que me debes y págame lo que me debes. Significa eso, que a usted y a mí hay personas que nos van a ofender en esta vida. Hay personas que van a actuar injustamente contra nosotros. Y esto es en cualquier ámbito. En el ámbito familiar, puedo hablar incluso de una herencia injustamente quitada o vendida, qué sé yo. Puede ser un trabajo, que a usted lo despidan, que a usted no le den su indemnización. Ejemplos como estos. Que uno debe hacer todo lo posible, sí, por pelear una causa justa, eso sí es cierto. Pero cuando ya no se puede hacer nada y se agotan los recursos, recuerde usted que basado en esta escritura, cuando alguien nos ofende, cuando alguien viene y tiene un agravio en contra nuestra, tenemos que recordar esta parábola. Y así como fuimos perdonados, debemos de perdonar. Porque por eso el Señor nos perdona, para que aprendamos qué bendición es el perdón. El tema se puede ampliar más, por supuesto, pero vamos a ir concretando. Y es que el que perdona, primeramente el ser perdonado es sentirse libre, porque nos han perdonado, pero el que perdona también se hace libre. ¿Por qué? Porque podemos vivir toda una vida, hablemos de una vida promedio de 80 años, que es el promedio que podemos vivir nosotros, una vida más o menos tranquila, 80 años. Pero si nunca perdonamos a algún familiar, algún amigo que nos hizo alguna cosa desagradable, alguna cosa injusta, hablamos de hijos que han sido abandonados por sus padres, como decirle un ejemplo, perdonar esa deuda es difícil, pero no es imposible. Y asimismo cualquier ofensa que hoy día usted pueda sufrir, las humillaciones, los menosprecios, hogares llenos de problemas, hogares con rencores. Hay familias en las cuales hay personas que sufren. ¿Por qué sufren? Porque son víctimas de desprecio, son víctimas de ofensas, de críticas, de burlas, porque a veces no han hecho nada. Nacen niños, nacen niñas, y por ser hijos de fulano, son de una manera atacados, menospreciados y lastimados. Sé que eso es difícil porque uno sabe, ¿verdad?, que actúan mal en contra de uno. Máximo si es la familia, el entorno familiar. Perdonar esto es difícil, pero no imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Basado en lo que enseña la Escritura. Así como se le dijo al apóstol Pedro, hasta 70 veces 7, usted y yo debemos de practicar constantemente ese perdón. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien nos ha ofendido gravemente o nos ofenden todavía, día con día debemos ir delante del Señor. Señor, me cuesta perdonar, Señor, tú sabes lo que me han hecho, tú sabes lo que me hicieron, tú sabes lo que me hacen, tú sabes lo que vivo, Señor. Pero Padre, así como tú me has perdonado, ayúdame a perdonar. Sé que es difícil, Padre, y con el Señor podemos ir y debemos ir con sinceridad, diciéndole qué pasa en nosotros, qué hay en nuestro corazón, qué es lo que nos dificulta el camino. Y en este punto del perdón, decirle, Señor, ayúdame a perdonar. De mi corazón, Señor, perdonador, me cuesta, Padre, y quizá por cultura de familia venimos así. Hay familias que por cultura son familias que tienen quizá hasta dichos, ¿verdad? Que dice el que me hace, me la paga. Y yo no olvido muchas cosas que se dicen que son en contra de la palabra de Dios. Y debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdame, que yo pueda perdonar.
Señor, ayúdame, auxíliame, que yo pueda perdonar. Y el Señor es tan grande, su poder y su misericordia, que Él nos puede dar un corazón así de perdonador. Porque vemos el ejemplo, continuemos para poder ir en la recta final. Dice el versículo 29, entonces su consiervo, postrándose, vean lo que pasó acá, a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Vea cómo reaccionó. Este hombre que también debía solamente los 100 denarios, hizo lo mismo que el que debía los 10,000 talentos. Se postró delante de aquel que le debía y le rogó que le perdonara. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dice en el 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vean lo que él hizo. Él no quiso perdonar. Me han hecho preguntas a lo largo de compartir diferentes temas referente al perdón. ¿Y qué hago cuando la persona no me habla? ¿Qué hago cuando la persona no quiere saber nada de mí? Pues en oración debemos meramente de desligarnos desde ya de esa deuda y perdonar a la persona que nos ha ofendido. Y si fuimos también nosotros los que ofendimos, debemos de buscar siempre la oportunidad de poder hablar con esta persona para pedirle perdón por lo que pudimos también haber hecho nosotros. Pero si aún esa persona no está acá, está lejos, no hay acceso o ya no la vemos, pues debemos en oración decirle, Señor, aunque yo ya no vea a tal persona, tú sabes, Señor, que un día le ofendí. Señor, yo quiero ser libre de esto, yo me arrepiento. Y aunque no esté, yo te pido que me ayudes, Señor, a ser libre de esta carga. Funciona de esa manera. Aunque no podamos quizá hablar con la persona, porque a veces hay situaciones tan difíciles que no se puede hablar con la persona con la cual tenemos un problema. Pero sí debemos en oración de pedirle al Señor que nos perdone y de esa manera ser libres de esa deuda. Entonces veamos que el hombre no quiso perdonar, sino que al contrario mandó al otro que le debía a la cárcel. 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, dice, se entristecieron mucho. Vean qué pasó, porque ellos sabían lo que había recibido este hombre que debía los 10,000 talentos. Él había recibido el perdón, había sido absuelto, pero tristemente vieron que él no actuó de la misma manera. Y sigue diciendo, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32. Entonces llamándole su señor, le dijo, vean qué le dijo el Señor cuando lo llamó, siervo malvado eres, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Vean qué palabra esta más fuerte para nuestra vida. Porque acá viene la parábola y enseña que traen a este hombre que no quiso tener misericordia como la tuvieron de él. Y le recriminan y le dicen, ¿por qué no pudiste hacer lo mismo que yo hice contigo? Eres un siervo malo, le dice. A nuestra vida viene esta palabra y el Señor nos exige y nos dice que tenemos que, con la ayuda de Él, porque sé que no es cosa fácil, perdonar las ofensas, sabiendo que Él nos ha perdonado. Concluyo la parábola y dice, 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Vean, hubo una consecuencia a este hombre por la falta de perdón, hasta que pagase todo lo que debía. Ahí también hará, dice mi Padre Celestial, con ustedes, vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. Perdonar de corazón, hermanos, es un detalle importante para la sanidad de nuestro ser. Hay personas incluso que viven enfermas por la falta de perdón. Hay personas que no pueden dormir tranquilas, problemas de nervios, dicen, problemas de estrés, famosa esa palabra en estos días. Pero hay algo importante, cuando recibimos el perdón, disfrutamos del perdón divino, también debemos de darlo y eso nos hará libres, cada día más libres. La palabra de Dios es palabra del Señor Jesucristo y su palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta palabra es para usted, esta palabra es para mi persona, que Dios nos ayude a seguir adelante, sintiendo la dicha del perdón. Y si usted ha sido tocado por este mensaje y usted no ha entregado su vida a Cristo, es momento que usted lo haga. Voy a orar brevemente por usted y la oración es corta
pero contundente, que nos habla de salvación. ¿Cómo debemos de orar? De esta manera. Bendito Dios, tú que lo conoces todo, sabes que soy pecador, sabes todas las cosas malas que he hecho a lo largo de mi vida, pero hoy yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de toda la vida que he llevado, de esa vida que es desagradable a ti. Hoy arrepentido te pido perdón. Te pido que vengas a mi corazón, que entres a él. Te pido que perdones todas mis faltas y te recibo como mi único Salvador. Te recibo como el único que pagó en la cruz el precio por mis pecados. Hoy arrepentido te pido que seas mi Señor, que seas mi Dios y que me hagas tu Hijo. Y que esa deuda que yo he tenido y he cargado durante años, hoy sea cancelada. Porque yo creo que tú viniste a esta tierra a dar tu vida en favor de la mía. Tú moriste en la cruz del Calvario para regalarme el perdón y la vida eterna. Hoy yo lo creo, te recibo como Salvador y sé que ahora soy tu Hijo. Gracias, Señor Jesús. Esta oración es para usted que quizás no ha conocido el perdón del Señor. Hoy lo pudo usted haber conocido. La oración es así de concreta, así de sincera, pero es la salvación lo que buscamos a través de ese perdón. Asimismo, vamos a orar, ahora para concluir, para que también el Señor nos ayude a perdonar las ofensas que tengan contra nosotros, que nos han hecho. Y oramos de esta manera: Padre, ayúdanos a perdonar. Sé, Padre, que tú nos has perdonado y estamos agradecidos. Ayúdanos también, Señor, a perdonar a aquellos que nos ofenden, Padre. Sean asuntos de familia y cualquier otra injusticia, Padre, ayúdanos a perdonar. Gracias, Dios mío, porque es para nuestro bien. Gracias, Padre, por tu palabra. Danos la capacidad, Padre, de poder hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, Padre. Amén y amén. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima ocasión.